En las investigaciones que observan y analizan las experiencias cercanas a la muerte, aparecen dos tipos de fenómenos precognitivos que están asociados directamente a ese estado. Son vivencias inusualmente profundas y que en la mayoría de los estudios se obvian debido a la complejidad de análisis de fenómenos que parecen demostrar capacidades proféticas y de adivinación a través de los pacientes que sobreviven a la muerte clínica prolongada. Por un lado encontramos los flash forwards personales, que se refieren a visiones en las que un superviviente vislumbra eventos que lo involucrarán de forma directa a una situación que aún no ha sucedido, pudiendo saber por anticipado cuestiones que se dilatan en el tiempo desde la terminación de la ECM hasta el final aparentemente preestablecido del paciente. Uno de los primeros casos contrastados desde el momento en el que se registró la ECM hasta el momento del desenlace de la situación futura dice: «Me encontré en un lugar que no era el pueblo al que nos queríamos mudar, y nuestros 3 hijos ya eran adultos. Mi cabello tenía muchas canas y había engordado bastante, pero todavía estaba en buena forma para ser una mujer mayor. Había un fuerte sentimiento de paz mental acerca de mi porte, y estaba de buen humor, riéndome con mi hija mayor mientras preparábamos la cena. Mi hija menor, la recién nacida en el momento de la ECM, había ido a algún lugar con unos desconocidos. Esta hija también era mayor, pero también había algunos niños pequeños involucrados que aún no formaban parte de mi vida en el momento de la ECM. Tras el seguimiento del caso, al cabo de un periodo de tiempo prolongado, finalmente la paciente contactó con el centro para comunicar que finalmente había llegado a la situación que vio en la experiencia cercana a la muerte muchos años atrás, haciendo alusión a las descripciones de los niños que vio en la experiencia y que todavía no conocía en ese momento. Si bien los detalles descriptivos generales sobre los niños eran correctos, el análisis de estos casos no dan por hecho que exista la precognición a nivel científico, debido a que no se puede obtener información más allá de lo que relata el paciente en cuestión en un entorno controlado, que pueda evitar de esa manera problemas de interpretación. No obstante, casi todos los estudios que abordan la cuestión reiteran que, si bien no se puede afirmar de forma categórica, la hipótesis más plausible es que algunos de los pacientes que regresan de ese estado realmente han sido capaces de burlar las limitaciones espaciotemporales, accediendo a momentos y lugares que pertenecían al futuro. Por otro lado, las visiones proféticas se refieren a una especie de vista previa de eventos que abarcan el desenlace de situaciones que afectan a nivel planetario. En el estudio del Dr. Kenneth Ring se presentan datos de una docena de casos de cada tipo, tanto de precognición a nivel personal como de percepciones proféticas anticipadas. El análisis de estos datos ofrece pruebas sugerentes de que al menos algunas de estas experiencias contienen elementos verídicos que son verificables. Se encontró que las visiones proféticas revelan un patrón de notable uniformidad entre los encuestados, lo que sugiere un escenario global durante los próximos años, marcado por un periodo de catástrofe creciente que será seguido por una era de iluminación. Se ofrecen diversas interpretaciones de los datos sobre los efectos precognitivos y se proponen procedimientos empíricos para determinar la posible importancia predictiva de las visiones proféticas obtenidas a través de las experiencias cercanas a la muerte. En algunos casos, estas percepciones parecen tener lugar en el contexto de la revisión de la vida. En estos casos, tal vez deberían interpretarse como posibles vistas anticipadas de situaciones relevantes para el individuo. Estos flash forward parecen evidenciar que tales percepciones se refieren a eventos que aún no han ocurrido en la vida de una persona. En el otro tipo de caso, los eventos futuros que se perciben no se refieren tanto a un futuro personal del individuo, sino que las visiones proporcionan un avance de una situación de relevancia en el contexto humano como tal. Debido a que ambos tipos de percepciones orientadas al futuro generalmente aparecen como una visión, para distinguir las dos denominaremos a la primera como experiencias personales o flash forwards y a la segunda como visión profética. En ambos casos, estas visiones parecen ser un acceso a un futuro condicional. Es decir, en ese estado, el tiempo como lo comprendemos se percibe de forma distinta y pierde su carácter lineal, siendo estas visiones una especie de recuerdo del futuro,
pudiendo de alguna manera navegar por las diferentes e ilimitadas posibilidades del espacio-tiempo. En unos casos, la persona reporta el conocimiento de un evento futuro nada más superar el proceso de muerte clínica. Este conocimiento se manifiesta generalmente de forma visual y muy vívida. Sin embargo, en otros casos, el individuo recuerda estas situaciones una vez ocurre el evento real, por lo que estos últimos no pueden utilizarse en los registros sistematizados para verificar que efectivamente hay una veracidad profética en un evento concreto. En estos casos suele haber una extraña sensación de déjà vu al percibir que el acontecimiento ya había sido vivido de alguna forma en algún momento y se cumple en ese momento. Esto va acompañado de la conmoción que provoca el conocimiento previo de su desenlace. Un caso que servirá para ilustrar varias de estas características es el de una mujer que vive en el Medio Oeste. La muerte clínica se debió a un desgarro del cuello uterino mientras que daba a luz a su segundo hijo. Durante su ECM se encontró con varios seres que le transmitieron una información. Señaló: aprendí que hay un momento para morir, y ese momento en particular, cuando estaba dando a luz a mi hijo, no lo era. Esos seres me mostraron que si yo continuaba por ese camino en mi vida, estaría más tarde viviendo aquí. Tuve la sensación de que ese resultado estaba condicionado por la libertad de acción. Tuve varias muestras del futuro. Mi esposo acababa de salir de la ducha y caminaba por un pasillo en bata. Él había ganado peso y su cabello estaba un poco canoso. A medida que adquirí el conocimiento de cómo nuestra familia sería en el futuro, pude ver, oír e incluso oler. Particularmente sorprendente fue el olor de la ensalada que estaba cocinando, mezclado con el olor de los árboles de hoja perenne que crecen alrededor de la casa y el olor a leña recién cortada. También pude detectar mi propia colonia y gel de ducha. Esta percepción fue como una foto de muestra llena de vida. Esta persona agregó detalles importantes denominados de seguimiento y verificación, diciendo: ahora somos físicamente tal cual éramos en mi visión. Nuestros hijos también son como en esa imagen vívida que vi. La relación en nuestra familia es ahora como ya la describí. Nuestra hija mayor se ha casado, ha tenido 2 hijas y se ha divorciado. Mientras estaba en proceso de divorcio y con su nuevo trabajo, le ayudé con la crianza de sus 2 niñas pequeñas, todos los días durante 2 años. Las 2 niñas que aparecían en aquella imagen cuando fallecí eran esas. Nuestra casa aquí también encaja con lo que vi. Ojalá hubiera prestado más atención a la forma en la que se construyó la casa. Otro caso que ejemplifica la mayoría de las características de estas visiones es el de un hombre que vive en la parte occidental de los Estados Unidos. Como un niño de 10 años de edad en su Inglaterra natal, fue trasladado de urgencia a un hospital y operado de peritonitis. Durante la operación tuvo una experiencia cercana a la muerte, durante la cual tuvo una experiencia extracorpórea, momento en el que pudo ver su cuerpo, así como un episodio de comunicación telepática con seres que parecían estar vestidos con túnicas. Lo que hace que la experiencia de este individuo sea digna de mención es lo que le sucedió después. Él escribe en la carta: tras la operación, cuando estaba convaleciente, me di cuenta de que tenía algunos recuerdos extraños. Eran eventos sobre mí y sobre mi vida. Sin embargo, hasta muchos años después, simplemente no los creí. Su carta continúa describiendo 5 recuerdos específicos del futuro del que había sido consciente de niño. Afirma que todos estos acontecimientos se han producido a lo largo de su vida, excepto el último de ellos, que se refiere a la edad y las circunstancias de su muerte. Estos son los 2 primeros flash forwards personales que tiene. Dice: te casarás a los 28 años. Este fue el primero de los recuerdos, y esto se percibió como una afirmación plana y categórica. No había ninguna emoción asociada. Y esto, de hecho, sucedió a pesar de que en mi 28º cumpleaños aún no había conocido a la persona que aparecía en mi visión y con la que después me casé. La segunda cosa que dijeron fue: tendrás 2 hijos y vivirás en esta casa. En contraste con la primera predicción, esto se experimentó de forma más sensorial. Tenía un recuerdo vívido de estar sentado en una silla desde la cual podía ver a 2 niños jugando en el piso enfrente de mí.
y sabía que estaba casado, aunque en esta visión no había ningún indicio evidente. Ahora una persona casada sabe lo que es estar soltero, porque previamente estamos solteros, y sabemos lo que es estar casados si estamos casados, pero no es posible que una persona soltera sepa lo que se siente al estar casado con alguien. En particular, no es posible que un niño de 10 años de edad sienta eso con todo lujo de detalle. Es este sentimiento extraño e imposible lo que recuerdo con suma claridad, y no entiendo por qué todo esto permaneció en mi mente. Tenía un recuerdo de algo que no iba a suceder hasta 25 años después, pero no estaba viendo el futuro en el sentido convencional, estaba experimentando el futuro. En ese incidente, el futuro era ahora. A continuación proporciona un plano de la habitación en la que él y sus hijos estaban. Dice lo siguiente: en esta experiencia vi directamente a través de mis ojos futuros. No podía ver quién había a la izquierda, pero sabía que era la persona con la que estaba casado. Los niños que jugaban en el suelo tenían unos 4 y 3 años. La mayor tenía el pelo oscuro y era una niña de rasgos orientales. Esta es mi hija adoptada. El más joven tenía el pelo rubio. Y también fui consciente de que detrás de la pared había algo muy extraño que no entendí en absoluto en ese momento. Mi mente consciente no pudo captarlo ni catalogarlo, pero yo sabía que había algo extraño allí. Este recuerdo se hizo presente de repente aquel día, 27 años después, cuando estaba sentado en la silla leyendo un libro y por casualidad miré a los niños. Me di cuenta de que este era el recuerdo que había tenido en el hospital cuando tenía 10 años. Después de eso comencé a darme cuenta de que había algo en estos extraños recuerdos, y el peculiar objeto detrás de la pared era un calentador de aire forzado. Estas unidades de calefacción no se utilizan en Inglaterra. Por eso no pude comprender en la ECM qué era eso. No estaba en mi esfera de conocimiento de ese momento de mi vida. Tales recuerdos aparentes del futuro son ciertamente provocadores y es fácil apreciar el efecto sorprendente que deben tener en un individuo cuando más tarde se confirman realmente. Sin embargo, hay una pegajosa pega metodológica que hay que afrontar aquí antes de que podamos concluirlo. ¿Cómo sabemos que estos relatos son verdaderos? Ciertamente hay pocas razones para creer que tantas personas simplemente están confabulando. Al mismo tiempo, debemos reconocer que estas visiones suelen tener la forma de autoinformes sin fundamento aparente. Una persona alega haber tenido una visión de un evento futuro y luego también afirma que el evento más tarde tuvo lugar. En consecuencia, parece que carecemos de los medios para determinar la veracidad del testimonio que se nos da. En raras ocasiones, sin embargo, se puede encontrar una manera de eludir este problema compilando evidencia externa corroborativa que respalde de manera independiente la afirmación hecha por un superviviente de una experiencia cercana a la muerte. Afortunadamente tenemos el caso de esta mujer, una mujer que ahora tiene poco más de 60 años. Ella tuvo una ECM inusualmente profunda en 1971, como resultado de una insuficiencia cardíaca y un colapso pulmonar durante una cirugía. Según su relato, pasó por un periodo prolongado de muerte clínica antes de ser resucitada. Durante su experiencia, ella también se encontró con guías que le brindaron información considerable sobre el futuro. Lo que hace que su ECM sea de gran valor aquí es precisamente lo que se le mostró. Hicieron alusión a la importancia de trascender la información y le transmitieron el nombre completo de Raymond Moody, haciendo alusión al momento futuro en el que se encontraría con él, siendo este precisamente quien fue pionero del análisis científico de las experiencias cercanas a la muerte. Dieron su nombre completo y le dijeron que se reuniría con él cuando fuera el momento adecuado. Esta mujer, a quien llamaremos Belle, ha vivido toda su vida en una pequeña ciudad del sur, residiendo desde 1971. Aproximadamente 18 meses después de su ECM, Raymond Moody, que en ese momento estaba comenzando sus estudios de medicina, y su esposa Louise se mudaron a la misma ciudad donde Belle había crecido, a la misma calle. Pero como los Moody vivían en el otro extremo, pasaron años sin ninguna interacción significativa. Louise se estaba preparando para llevar a su hijo mayor, Avery, a pedir dulces por el día de Halloween.
Sin embargo, su esposo le había pedido que no lo llevara a ninguna casa que no le resultara familiar. Mientras tanto, Bell, que se sentía un poco mal, le dijo a su esposo: «Mira, puse estos caramelos allí para los niños cuando vengan. Yo voy a descansar un poco». Bell describe lo que sucedió después. Dijo «ok», y efectivamente alguien llamó a la puerta. Cuando llamaron, su esposo dijo: «Bell, ven aquí». En general no solemos decir a los niños que de dónde son, porque conocemos a casi todos, pero este no era el caso, así que le dije: «¿Cómo te llamas, chiquitito?». Me miró y dijo: «Soy Raymond Avery Moody, el tercero». Inmediatamente su padre apareció en mi mente y la experiencia que tuve cobró sentido. Bell se volvió de inmediato hacia Louise, la madre, y dijo: «Necesito hablar con su esposo». Louise, algo sorprendida, respondió: «Vaya, ha tenido una de estas experiencias sobre las que Raymond está escribiendo». Bell, que no tenía ni idea de quién era Raymond Moody en realidad, solo sabía que él era el hombre con el que se suponía que tenía que hablar. Entonces le preguntó a Louise: «¿A qué experiencias te refieres?». Y Louise respondió: «Experiencias cercanas a la muerte». Bell dijo que suponía que sí se trataba de eso, ya que la habían declarado fallecida en el momento de su ECM. El resultado de este extraño encuentro fue que poco después Raymond Moody pudo entrevistar a Bell, cuya ECM aparece en el Journal for Near Death Studies, en su segundo libro Reflexiones sobre la vida después de la vida, de 1977. Irónicamente, en el momento de su reunión, en el 75, el futuro bestseller de Moody, Vida después de la vida, todavía estaba en la imprenta. Naturalmente, Bell no tenía ni idea de que ella había conocido al hombre cuyo nombre estaba destinado a convertirse en sinónimo del estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Además, la esposa de Raymond Moody, Louise, ha confirmado de forma independiente todos los detalles esenciales de la reconstrucción de Bell de este evento. Bien, después de estos análisis sobre la primera tipología de este fenómeno, vamos ahora con las visiones proféticas, las que engloban un aspecto más trascendental a nivel humano. Bien, las visiones proféticas difieren de los flash forward personales en dos principales formas. Primero, se relacionan con eventos futuros que tienen un enfoque global, planetario, más allá de lo personal. Y el segundo punto es que tienen un alto grado de consistencia entre sujetos. Y es precisamente esta última característica la que las hace especialmente interesantes, así como las similitudes generales entre las ECM que viven. Por tanto, dada la consistencia de estas visiones, es su contenido específico, como veremos en breve, lo que despierta un gran interés en su posible carácter profético. La mayoría de las personas que informan sobre este tipo de visiones afirman que los detalles de sus predicciones les fueron dados específicamente durante el proceso de muerte clínica, a menudo en asociación con un encuentro con guías o un ser de luz. En algunos casos, sin embargo, las visiones parecen desarrollarse después de la propia ECM, y en estos casos no queda totalmente claro si es un proceso natural a través del cual el cerebro del sujeto recibe la información a nivel físico a posteriori. En cualquier caso, la mayoría de los que describen sus visiones de tipo profético afirman o insinúan que saben que se les dio mucha más información de la que ahora pueden recordar. Por otra parte, varios de ellos observaron que se les dijo que no serían capaces de recordar gran parte de esa información, pero que se les daría acceso a algunos recuerdos cuando fuese necesario, como si la memoria no dependiese en absoluto del cerebro del sujeto, sino más bien el cerebro sería necesario para procesar la información a la que tiene acceso desde una especie de campo cuántico. El siguiente comentario es típico de la forma en que se siente que se almacena la información y de las condiciones que gobiernan su recuperación. Dice: «En un momento tuve un conocimiento completo de todo, desde el principio hasta el fin. Pero mis guías me dijeron que permanecería inconsciente durante 5 días para que todas las cosas que me habían mostrado no volvieran a salir a la superficie, para que pudieran guardarse como referencia futura». Pero entonces, ¿qué es lo que restaura el conocimiento de los eventos específicos de un escenario? Bien, parece haber varios factores involucrados. Uno es la proximidad temporal del evento. Varias personas afirmaron que 1 o 2 días antes de un evento que habían percibido resurgiría el conocimiento de su desenlace.
Por ejemplo, dice, sabía que iba a suceder el accidente, no sé por qué. Este accidente de 3 Mile Island se quedó grabado en mi mente. Sabía que iba a suceder. Le estaba diciendo a Vicky lo que iba a pasar y 2 días después pasó. Un segundo factor que facilita el recuerdo es un recordatorio del evento original. Por ejemplo, ya hemos visto un ejemplo de esto con el caso de Bell y su recuerdo de Raymond Moody cuando su hijo dio su nombre completo. En el caso de las visiones proféticas, las personas han comentado que estar en una determinada ubicación física les recordaba el evento que iba a suceder, y entonces son capaces de predecir el desenlace. Un tercer factor es el que no está asociado con ningún conocimiento consciente de un desencadenante en particular. Aparentemente el recuerdo espontáneo opera aquí, aunque a veces las personas consideran que era simplemente la hora de que esta información resurgiera. Las visiones proféticas, como un aspecto de las experiencias cercanas a la muerte, son análogas a estas en su conjunto, en el sentido de que, aunque no hay dos idénticas, los elementos que las componen se repiten una y otra vez, y así van formando un patrón coherente todas ellas. Teniendo en cuenta que el número de casos analizados en estos estudios no es excesivamente amplio, hemos de abordarlo con cautela. Sin embargo, sí que es posible dar el siguiente resumen de la vivencia de la experiencia en todos estos casos. En primer lugar, existe la sensación de tener un conocimiento total, un conocimiento del todo. Pero concretamente, uno es consciente de ver la totalidad del contexto. Es decir, la Tierra y su evolución, la historia, desde el principio hasta el final. Y sin embargo, el conocimiento que trasciende al finalizar la experiencia rara vez se extiende mucho más allá de finales del siglo XXI. Los informes individuales tienden a dar mensajes recurrentes sobre una creciente incidencia de terremotos, de actividad volcánica y cambios geofísicos en general. Hablan sobre alteraciones en los patrones climáticos y los suministros de alimentos. Hablan sobre un cambio radical del sistema económico tras un colapso y apuntan a un conflicto de gran envergadura que supondría una etapa de transición. Otro mensaje recurrente es que estos eventos negativos serán seguidos por una nueva era en la historia de la humanidad, marcada por la hermandad de todos con todos y una paz y armonía terrestre real. Yéndonos a casos específicos de interés de registros muy antiguos, en uno de los estudios del Dr. Ring nos habla de un hombre que tuvo su ECM nada más y nada menos que en 1943, quien fue capaz de predecir 37 años antes la salvaje erupción del monte Santa Elena de 1980, la cual fue la más destructiva del siglo XX, matando no solamente a muchos humanos, sino a miles y miles de animales que habitaban en el entorno. Él nos cuenta: esta erupción es solo un ejemplo. También está la ruptura de las relaciones interpersonales entre humanos, el cambio del hombre y la familia, las naciones. Mi propia impresión es que no nos enfrentamos al fin del mundo, sino que nos enfrentamos a una gran agitación hasta que hayamos aprendido a dejar de ser tan materialistas y empecemos verdaderamente a amarnos a nosotros mismos y a los demás. A continuación os voy a contar una experiencia de una mujer que tuvo su ECM en 1967, cuando solo tenía 17 años. Dice: la visión del futuro que recibí durante mi experiencia cercana a la muerte fue una de tremenda conmoción en el mundo como resultado de nuestra ignorancia general de la realidad, la verdadera realidad. Me informaron que la humanidad estaba infringiendo las leyes del universo y como resultado sufriría. Este sufrimiento no sería causa de la venganza de ningún dios indignado, sino más bien por las consecuencias propias que uno podría sufrir como resultado de desafiar con arrogancia el sentido común. Iba a ser una limpieza educativa inevitable de la Tierra, que se arrastraría sobre sus habitantes, quienes tratarían de esconderse ciegamente en las instituciones de la ley, la ciencia y de la religión. La humanidad, me dijeron, estaba siendo consumida por los cánceres de la arrogancia, el materialismo, el racismo, el chauvinismo y el pensamiento separatista. Vi que el sentido común se convertía en tonterías y la calamidad al final se convertía en providencia. Al final de este período general de transición, la humanidad nacerá de nuevo, con un nuevo sentido de su lugar en el universo. Es como un proceso de parto. Como es lógico, es muy doloroso, pero la humanidad saldrá de ello humilde y educada,
pacífica y, por fin, unida. Bien, para no hacerlo excesivamente largo voy a dejarlo aquí, seguiré ahondando en ello en próximos vídeos y, como siempre os digo, espero que este contenido os haya aportado algo positivo a este increíble camino que es la vida. Un abrazo y hasta la próxima.